Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con ese texto, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les doy la bienvenida. Y como dice este precioso versículo de la palabra de nuestro Dios, qué alegría saber que estamos en la casa de Jehová. Nuestras casas, nuestros hogares se han convertido en nuestra iglesia y somos iglesia. Somos iglesia en cualquier lugar del mundo. Así que a disfrutar, mis hermanos, de este espacio maravilloso, espiritual, que Dios nos concede. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que es un precioso texto donde nos estimula y nos invita para que nosotros realmente disfrutemos de este espacio espiritual. Una vez más, a todos bienvenidos y gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos concede. Y sigo felicitando y estimulando a todos los hermanos que en cualquier lugar nos están contando de su experiencia espiritual, de todo lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Qué bueno. Y recuerde que la iglesia, estamos siempre para ayudarles. La iglesia es un territorio de vida y qué bueno. Les invito, mis hermanos, que estén en pie y vamos a orar. Vamos a orar, pero antes de orar les invito a que abran sus Biblias para que tengamos allí listo el capítulo. En el libro de Romanos, el capítulo 6, allí vamos a leer la palabra de Dios hoy. Romanos capítulo 6, vamos a leer las Sagradas Escrituras, pero antes vamos a orar. Así que les invito que estemos en pie y vamos a disfrutar de este espacio. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos una iglesia que nos encanta depender de Dios y por eso todo lo colocamos en las manos de Dios para pedirle que nos ayude, que todo lo que hagamos sea bajo su dirección. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Dios mío, por esta nueva oportunidad que tú nos brindas de reunirnos como iglesia, de reunirnos como pueblo tuyo. Somos uno en medio de la distancia, en medio de cualquier situación. Aquí estamos, Padre eterno, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bendición. Estamos delante de ti, Dios Santo. Gracias, gracias, Padre eterno. Gracias, Dios mío. Nos colocamos delante de tu presencia y pedimos tu bendición. Te pido, Dios mío, que nos ayudes en el tiempo de las alabanzas, que ayudes al predicador, Dios mío, y que esta palabra fluya, que llegue a nuestras vidas, que nuestras vidas sean impactadas, que hagamos los cambios y que podamos transmitirle a muchas personas lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias. Somos un pueblo muy agradecido contigo. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, tomemos la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6. Voy a leerles para ustedes y ustedes van siguiendo la lectura. Dice la Biblia: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y versículo 14, para terminar: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Definitivamente, el programa de nuestro Dios extraordinario. La vida de nuestro maravilloso Jesús, genial. Nos inspira y nos salva. Vamos a disfrutar ahora de la parte de las alabanzas. Vamos a dejarnos impactar, sorprender por el mensaje de las alabanzas, por todo este contenido y posteriormente por la predicación de la palabra. Mis hermanos, amigos, Dios nos va a hablar hoy. Dios nos está hablando. Así que atentos, dispuestos. Y mis hermanos, que la bendición de Dios abunde para toda la iglesia en cualquier lugar del mundo. Un abrazo fraterno para todos. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis errores, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Y mi Padre es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar,
todos mis errores. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, y es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis errores, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia,
Eres más que todas tus promesas y que todo lo que expresa tu poder. Eres más que todas tus riquezas, pues son ellas simple fruto de tu ser. Eres más que el cielo y que la gloria, ya que solo por tu luz pueden brillar. Eres más que todas tus memorias, que registran lo que ha sido y que será. Yo no sé cómo entender lo que tú eres, Dios, pues pensarte ya es difícil para mí. Solo atino a expresarte que eres mi Señor, que le da todo el sentido a mi existir. Eres más que toda mi esperanza y que todo lo que puedo yo creer. Eres más que el grado de confianza que en tu clara verdad puedo tener. Eres más que el cielo prometido, pues sin ti siempre hay desierto alrededor. Y aunque todo me fuera concedido, si te ausentas, nada tiene valor. Yo no sé cómo entender lo que tú eres, Dios, pues pensarte ya es difícil para mí. Solo atino a expresarte que eres mi Señor, que le da todo el sentido a mi existir. Eres más que toda mi esperanza y que todo lo que puedo yo creer. Eres más que el grado de confianza que en tu clara verdad puedo tener. Eres más que el cielo prometido, pues sin ti siempre hay desierto alrededor. Y aunque todo me fuera concedido, si te ausentas, nada tiene valor. Yo no sé cómo entender lo que tú eres, Dios, pues
pensarte ya es difícil para mí. Solo a ti no a expresarte que eres mi Señor, que le da todo el sentido a mi existir. Eres más. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad.
mi alrededor, cosas que quieren quitar mi vista del Señor, cosas pequeñas y grandes cosas hay, pero para mí no hay bien fuera de ti. Señor, no hay para mí bien fuera de ti, aunque todo el mundo pusieras a mis pies. Mi alma te diría, como te dice hoy, que no hay para mi bien fuera de ti, Señor, que no hay bien fuera de ti. Cuando he tratado de vivir sin contar contigo, cuando he querido hacer las cosas por mí mismo, el resultado el mismo siempre fue. Me di cuenta que sin ti no puedo vivir. Señor, no hay para mi bien fuera de ti, aunque todo el mundo pusieras a mis pies. Mi alma te diría, como te dice hoy, que no hay para mi bien fuera de ti, Señor, que no hay bien fuera de ti. Si tuviera riquezas, placeres y poder, o si mi fama fuese como la que tiene un rey, si tuviera todo y me faltaras tú, no tendría nada sin yo tenerte, Señor. Señor, no hay para mi bien fuera de ti, aunque todo el mundo pusieras a mis pies. Mi alma te diría, como te dice hoy, que no hay para mi bien fuera de ti, Señor, que no hay bien fuera de ti. Señor, no hay para mi bien fuera de ti, aunque todo el mundo pusieras a mis pies. Mi alma te diría, como te dice hoy, que no hay para mi bien fuera de ti, Señor, que no hay bien fuera de ti. ¿Cuántas cosas alrededor nuestro intentan sacarnos del vínculo directo con nuestro Dios? Como cantábamos nosotros, hay muchas cosas a mi alrededor, cosas que quieren quitar mi vista del Señor, cosas pequeñas y grandes cosas hay, pero dice el compositor, para mí no hay bien fuera de ti. Esa condición especial es la condición de alguien que se trabaja la vida y vive muy consciente de los riesgos de esas distracciones a las que les damos tanto espacio
y que nos llevan a nosotros a perder de vista que necesitamos mantener clara la disciplina para mantenernos fieles, firmes en la actitud de las personas que miran al Señor, que se pegan al Señor y que dependen exclusivamente de Él. En otra de las canciones le decíamos: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Bueno, la cosa es que no se reduzca a quererlo, es que seamos capaces nosotros de esa dimensión de vida donde Dios sea quien nos gobierne y que estemos dispuestos a cualquier sacrificio para no salirnos nunca de su lineamiento. Gracias a Dios por tan buenas razones que tenemos para cantar. Eso de hablar de la gracia de Dios, ese es un tema que tiene que ver con todo esto que estamos trabajando, con esto de la santificación que estamos trabajando en este tiempo. Iremos a hablar más adelante de la justificación, hablaremos de la redención, hablaremos de la adopción, porque quiero en estas dominicales meterlos en el espíritu de la doctrina de la gracia, en la que nosotros debemos ser expertos, pero expertos no solamente en manejar una información, sino encontrar caminos prácticos para que todo eso que Dios nos entrega tenga espacio real en la vida nuestra. Gracias a Dios por nuestras canciones, gracias a Dios por este culto maravilloso de escuela dominical, gracias a Dios por la congregación que hoy se ha reunido alrededor de nuestras razones espirituales como iglesia. Y gracias a Dios por lo que estamos recibiendo ya de parte de Él para beneficio y bendición de nuestras vidas. Voy a pedirles que se dispongan a orar. Vamos a orar en esta mañana para decirle a Dios que estamos pues preparados para recibir su palabra y que la formación que a través de su palabra Él ha dispuesto darnos, que nos dé los recursos mentales, anímicos y emocionales para no perder detalle, para aprovechar todo al máximo y construirnos eficientemente. Oremos todos. Padre eterno, gracias te damos por todo lo que nos concedes. Gracias por esta experiencia de iglesia. En este culto hemos estado felices. Hasta aquí llevamos, Señor, un ambiente agradable de experiencias profundas contigo a lo largo de todo el servicio. Y por eso ante tu palabra nos queremos abrir definitivamente para recibir todo lo que viene de ti en abundancia y poder ser edificados por la verdad de tu palabra. Ayúdanos entonces en este momento a abrir nuestra mente, a desarrollar la habilidad para asimilar todo lo que tú nos quieras decir. Ayúdanos a ser consistentes en nuestra actitud espiritual, en nuestra disposición mental. Ayúdanos, Señor, a mantener la concentración para ir asimilando adecuadamente la enseñanza y poder ir ordenando los pasos nuestros para cada día estar más ajustados a los presupuestos de tu revelación. En el nombre de Jesús, gracias por esto que estás haciendo ya a favor de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Hermanos míos, siéntense. Háganme el favor. Estamos felices. Realmente cada reunión es un motivo de felicidad. Alrededor del tema de la santificación que estamos cerrando en las últimas reuniones, quiero insistir en ese principio de la santificación.
Recuerden que hemos dicho que la santificación es el espacio separado de lo común. Dios hace una separación de espacio y nos saca de lo común para meternos a un territorio exclusivo, y ese territorio es el que definimos como templo. Y recuerden que el templo es la comunidad de fe, no es el templo físico, sino la iglesia como entidad espiritual. De modo que la santificación es el espacio separado de lo común que Dios ha construido para que nosotros, estableciéndonos allí, podamos vencer el pecado. La santificación es un espacio contra el pecado. Es un espacio que le cierra las puertas al pecado y hace que quienes vivan dentro de ese espacio tengan suficientes recursos para vencer el pecado que llevan, el pecado que les afecta, el pecado que les afea la vida. ¿Por qué? Porque el pecado allí no tiene ningún poder. En ese espacio de la santificación, el pecado no tiene ningún poder. Y quiero decirlo con la autoridad moral y espiritual que se debe decir esto. Hermanos, mientras nosotros seamos una iglesia seria, el pecado no tiene ningún poder en la iglesia. Ahora, que vamos a tener gente pecadora, afectada por el pecado, y que tendremos todo el tiempo que estar recibiendo personas agobiadas por sus males, producto de la maldad del pecado, pues sí, claro, la iglesia siempre tendrá gente necesitada de apoyo y viviendo en condiciones pecaminosas, pero la iglesia como la estructura espiritual no es un espacio apto para el pecado. ¿Ya? Y eso es muy bueno que lo tengan presente, porque no hay otro espacio en este mundo donde uno pueda decir que se puede mover sin que el pecado tenga poder sobre la vida de uno. Ahora, uno puede ser la persona desubicada que, pudiendo asimilar el espacio social y espiritual que tenemos, uno viva como totalmente desprendido, desconectado o totalmente fuera de los principios morales y espirituales en los que debe vivir. Por tanto, no está en la iglesia. Está en el grupo social que se reúne, pero no está en la iglesia. El que está en la iglesia, una de las cosas maravillosas que esa persona experimenta es que el pecado va perdiendo poder sobre la vida de él, sobre la vida de ella. Es una persona que descubre que el pecado se va debilitando en la medida en que se va estableciendo más firmemente en la estructura espiritual de la iglesia. Hacer parte de la iglesia en esa necesidad que tenemos de vencer toda la fuerza pecaminosa que hay en el mundo, hermanos míos, es una cosa privilegiada y es lo que mucha gente no logra entender. Nosotros tenemos muchas personas pertenecientes al medio social religioso, pero que no se vincula espiritualmente como debe ser. Y entonces la persona vive bajo la misma presión que en el mundo normal tiene porque está en el mundo. Y está bajo la fuerza de esas condiciones que lo tiran y lo van llevando a cometer errores y manifestaciones que tienen que ver con el poder enorme del pecado en la vida de él, porque no ha llegado a la iglesia, aunque esté vinculado social y religiosamente a la iglesia, no ha llegado espiritualmente.
Y fíjense que cuando vamos visualizando eso, nos vamos dando cuenta que esto no es un cuento, porque así lo vive mucha gente, como si esto fuera un cuento. Solo es hacer parte de la nómina religiosa y ya con eso tengo. No, hay que meterse en el ambiente santificador. Hay que meterse en el espacio en donde la santificación se está desplegando, y eso no es una condición física, eso es una condición de orden espiritual. Y el que llega, llega. El que llega se evidencia que llegó, porque comienza a ver con otros ojos todas aquellas cosas que antes le representaban una condición terrible, pero que ahora, en la claridad de el medio santificador, se va dando cuenta que el pecado es un enemigo débil, que se puede someter y se puede expulsar de la vida. ¿Ya? No hay espacio en ese territorio santificador para el mundo. No hay espacio para el mal, lo que llamamos nosotros el demonio. No hay espacio para la carne. Ahora, que la gente nuestra está expuesta al mundo, claro. Y está expuesta a la carne, claro. Y está expuesta al mal, pues sí. Y entonces, expuestos a eso, Dios nos refugia en la comunidad espiritual. Dios nos mete al espacio de santificación y todo eso comienza a perder poder sobre la vida nuestra. Todo eso se va diluyendo en relación con la vida nuestra. Además, hermanos míos, ese territorio de santificación es un territorio donde el pecado no tiene espacio, porque es un territorio gobernado por el Espíritu de Dios y sustentado por la verdad, realidad de la palabra. Es decir, allí no entra cuento alguno. En el espacio espiritual real de la iglesia, hermano, no hay cuento que valga. Allí no hay argumento falso que pueda desarrollarse, que pueda adquirir territorio y dominar el espacio. Cuando eso sucede, eso quiere decir que una estructura dejó de ser iglesia. Ya, es una estructura religiosa, puede ser importante, pero deja de ser iglesia. ¿Y por qué deja de ser iglesia? Porque allí no está el Espíritu. ¿Ya? Y entiendan ustedes que la presencia del Espíritu prometida por Jesús es una presencia que guía a toda la verdad. O sea que el pecado allí no tiene espacio, porque el pecado solo es poderoso donde la mentira, donde el cuento, donde la fantasía, donde la elaboración evasiva se vuelve importante, se vuelve definitiva. Pero en un espacio, en un territorio donde, hermanos míos, el Espíritu y la palabra conducen todo al dominio absoluto de la verdad, el pecado no tiene territorio. De modo que, hermanos, qué bueno es que lleguemos en serio a la iglesia. Qué bueno es que dejemos de ser los buenos visitantes, que dejemos de ser los buenos amigos de la iglesia y nos convirtamos en personas que de lleno estén metidos en este principio de vida y que estén tan comprometidos que comiencen a ver la distinción que hay entre lo que allí se mueve y lo que está afuera. Porque es absolutamente diferente, absolutamente diferente. Y solo el que está, lo experimenta, lo confirma, puede dar testimonio, y a veces uno descubre que de grupos sociales religiosos
de mucha gente, grupos sociales religiosos compuestos por un gran número de miembros, muy pocos experimentan el ser iglesia. Y lo más triste del asunto es que a veces ni los mismos líderes, ni los mismos pastores, ¿ya? Porque eso no, insisto, esto no es un cuento. Eso es una cosa de fondo que si usted se mete en ella como debe ser, lo experimenta. Hay gente que siempre ha merodeado, hay gente que siempre está caminando por los márgenes, está como esperando de pronto tomar una decisión y nunca toman las decisiones definitivas que los meta en serio en el ambiente espiritual de la iglesia. Por eso nunca experimentan esto de la santificación como debe ser. Si estamos allí en donde debemos estar, la santificación en nosotros se manifiesta en dos movimientos complementarios, pero que se están dando al mismo tiempo. ¿Ya? Cuando se da el uno, se está dando el otro, y en ese proceso de dos fuerzas que se están dando en el interior de las personas simultáneamente, entonces se está logrando los efectos poderosos de la santificación. Uno de esos movimientos es esa condición que le reduce espacios al viejo hombre, ¿ya? Le quita los espacios al viejo hombre. Es decir, hay un proceso en la vida de un creyente metido en el ambiente de santificación, en donde esa persona poco a poco va mediante un plan de concientización, de disciplina, de trabajo serio, de despertar de sensibilidad. Esa persona va descubriendo que hay una condición equivocada en su estructura humana, producto de una crianza social, cultural, a veces crianza familiar, que no corresponde a lo del propósito de Dios. Y entonces esa persona comienza a vivir esa experiencia donde le va quitando todos esos espacios que antes tenía esa vieja estructura, ¿ya? Que le gobernó la vida por mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, o a la misma hora, se va dando el otro movimiento, que es un movimiento de desarrollo o de crecimiento de la nueva vida. Es decir, se va avivando una condición nueva que llega con el nuevo nacimiento o con la regeneración, es decir, nuevo nacimiento, regeneración, que es lo mismo. Cuando una persona está derrumbando lo del viejo hombre, necesariamente debe estar construyendo lo de la nueva dimensión espiritual de su vida, estará experimentando cosas distintas, estará visualizando, estará entendiendo, estará viendo claro en qué consiste realmente el orden válido de la vida. Y entonces esa persona va tomando digamos así, un proceso, o va desarrollando un proceso en donde al tiempo que se derrumba una cosa, se va construyendo la otra. Hermanos míos, se reduce a la impotencia al hombre viejo. ¿Ve? Ese es el elemento negativo, digámoslo así. Se reduce a la impotencia el hombre viejo, ¿ya? Para que se potencialice el hombre nuevo. Y ese reducir a la impotencia al hombre viejo es un proceso. Es un proceso que por sus características podríamos nosotros
identificarlo como una purificación. Una purificación. La santificación opera en nosotros en un plan de purificación de parte de Dios para la vida nuestra, en donde nosotros estamos directamente comprometidos. Estamos quitando lo que no debe estar allí. Estamos quitando todos los factores contaminantes que nosotros tenemos en relación con nuestra vida, condiciones que se han apoderado de espacios vitales nuestros y que lo han contaminado todo. Y entonces en ese ambiente de contaminación lo que producimos es una cosa fea, porque es como si nosotros por dentro o en función de nuestra estructura, cosas extrañas a nuestra verdadera naturaleza, la que originalmente Dios quiso darnos, esas cosas que se han pegado allí, que se han metido, entonces están interfiriendo, están tirando en dirección distinta del orden propuesto por Dios, la vida del ser humano, y hay direcciones en contravía, hay condiciones de choque, de conflictos internos, desorden, hay una desintegración por dentro. Eso es el efecto de las condiciones malas del mundo en relación con la vida nuestra. La maldad del mundo ha producido en nosotros contaminación total de nuestra naturaleza. Nos hemos mezclado con todas las cosas feas, las cosas inadecuadas, propias del mundo. Y cuando llegamos al ambiente espiritual, si asimilamos la iglesia donde eso no tiene espacio, entonces nos hacemos conscientes de que necesitamos hacer un proceso de purificación seria, de depuración, de desprendimiento de todo aquello que nos puede estar contaminando, porque necesitamos reintegrarlo todo, ¿ya? Y eso, hermanos míos, es algo que el poder de la palabra, eso es algo que el poder del Espíritu, eso es algo que el ambiente espiritual de la iglesia, la actividad espiritual de la iglesia va logrando como efecto. Y eso en términos espirituales serios, nosotros podríamos definirlos como un auténtico avivamiento. ¿Ah? Es como volver a la vida, regresar a la vida una persona que se estaba yendo, una persona que se nos estaba desprendiendo, una persona que por otro lado estaba totalmente descompuesto allá adentro. Y entonces comienza el proceso terapéutico de Dios en medio de la iglesia, porque es dentro de la iglesia que eso sucede. No es dentro de los templos, no me estoy refiriendo a eso, aunque en los templos se dan cosas maravillosas. No, es dentro de la comunidad de creyentes auténticos, de personas comprometidas con la fe, comprometidas con la obediencia a Dios. Dentro de ese ambiente comienza a operarse un proceso de sanación, de depuración, de restauración. ¿Ya? Y entonces, esa purificación es una cosa grandiosa. Fíjense que yo quiero que el término lo graben bien, purificación. En algún aspecto eso mismo se puede definir como lo que vivió Jesucristo en su experiencia del Calvario, una crucifixión, una anulación total. Pero usemos el término purificación, que también es bíblico. La palabra puro expresa los conceptos de simplicidad,
e incorrupción. Algo que es puro, es simple porque no tiene mezcla con nada. Y es una condición incorrupta. ¿Por qué? Porque no tiene nada que lo contamine. ¿Ven ustedes? Nosotros decimos, eso es oro puro. ¿Ya? ¿Y qué estamos diciendo? Cuando nosotros decimos, eso es oro puro, estamos diciendo que aquello es solo oro y todo es oro. No hay otra cosa allí metida. No hay otra cosa allí metida. Y vean que uno se da cuenta que ese elemento de desprendimiento de la estructura que no debe estar allí, que es la contaminante que nosotros la llamamos el viejo hombre. Viejo hombre que no somos nosotros, sino digámoslo así, un implante o una condición impostora que está colocada allí, estorbando la realización objetiva y real de la verdadera persona que en Dios debemos ser. Entonces, cuando se da el plan de purificación, entonces tenemos que hacer todo un programa, como se hace con el oro, meterlo en el crisol y permitir que el calor, las altas temperaturas, separe el oro de la escoria, de todas aquellas cosas que no lo son. Eso es matar lo malo, quitarle lo malo, quitarle lo que no debe estar allí. Eso en términos de nuestra vida en la iglesia, por el poder del Espíritu, por la obra de la palabra, en nosotros se está operando y está el poder del Espíritu y la acción de la palabra están desprendiendo todas aquellas cosas que no corresponden a lo que objetivamente debemos ser nosotros según el presupuesto del Dios que nos ha creado. Por tanto, nos está llevando a la simplicidad y nos está llevando a la incorrupción. ¿Ya? Está quitando todo lo corrupto, lo descompuesto o lo que se puede descomponer en nosotros, lo que se puede degradar, le puede quitar calidad a la condición nuestra como personas en el propósito de Dios, y eso se va desprendiendo de modo que cada día la pureza ya de lo nuestro es una cosa que se va garantizando. Es la simplicidad e incorrupción hacia donde se encaminó la vida del hombre, que era la meta de la creación de Dios. Cuando Dios nos hizo para que llegáramos a ser así de simples y de puros, ¿ya? De hombres libres de elementos contaminantes en un proceso que nos diera un crecimiento progresivo hacia allá. La cosa triste es que el hombre se desvió. Cuando debió caminar todo el tiempo hacia allá, el hombre se desvió. Y contaminaron el proceso hacia la identidad con lo divino. Si ustedes ven en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, Eclesiastés 7, 9. Ustedes, 7:29, perdón, ustedes van a leer allí que lo que Dios quiso hacer lo determinó con rectitud. Es decir, Dios nos hizo para que llegáramos a hacer lo que Él se había propuesto que llegáramos a hacer.
dice el versículo 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y cuando dice recto, no está diciendo que es un ser perfecto, sino en el camino válido del perfeccionamiento. ¿Ve? En el camino válido del perfeccionamiento. Porque hay que entender la creación nuestra como un plan progresivo. La humanidad fue creada en un plan progresivo para llegar a ser, para que se perfeccionara lo que debió llegar a ser la humanidad. Pero el hombre que debió caminar en la ruta de su perfeccionamiento por un camino recto que Dios le trazó, el hombre se desvió. El hombre se desvió y entonces dice, pero ellos buscaron muchas perversiones, muchos caminos alternos que para ellos era satisfactorio, pero que no los conducía a la meta que les trazó Dios. Y entonces se llenaron de factores contaminantes que impidió que el objetivo de Dios se cumpliera, y el hombre se desvió de tal manera que perdió toda capacidad para encontrar el camino que lo condujera nuevamente al propósito de Dios. Y entonces Dios, en su amor, decidió salvarnos por su gracia. Y por eso uno de los recursos de salvación es esta santificación. Así que estoy tratando de poco a poco irlos metiendo en toda la claridad de este gran proceso de la salvación nuestra. Y entonces Dios entendió que debía apartarnos. Y por eso en el desarrollo del pueblo base, del pueblo en el que todas estas cosas comenzaron a establecerse progresivamente, el pueblo de Israel, recuerden que el territorio de santificación se estableció en un tabernáculo, luego en el templo, y ahora hemos extendido que el verdadero territorio es una comunidad espiritual, donde el poder del Espíritu de Dios está obrando, donde la palabra obra y donde el pecado no tiene territorio. ¿Para qué? Para que el hombre se limpie de todo eso que le contaminó la vida y le impidió ver hacia dónde debía ir en el cumplimiento del propósito perfecto de Dios. Entonces, vean ustedes que esa condición fue llevando al ser humano a perderse en condiciones muy afectadas, muy contaminadas, hasta que Dios en Cristo perfeccionó la oportunidad de liberación y de santificación. Dios creó al hombre con vocación hacia la sencillez, hacia la integridad, buscando alcanzar un ser entero, sin división. Y el pecado rompió el proceso y fraccionó al hombre. Eso trajo división interior, claro. Esa división interior es nuestra locura, es nuestro sinsentido. Ese es no ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Porque hoy vemos las cosas de una forma, mañana de otra, y terminamos nosotros enredados, seducidos por una cantidad de ideas en donde la verdad y lo objetivo no está. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay ni verdad ni objetividad. No hay ese tipo de recursos que solo está en los espacios santificadores. Ese hombre rompió el proceso y fraccionó su condición interna, y creando esa división interior, desarrolló lo más negativo que hay, el espíritu conflictivo del ser humano, la guerra, que todo lo enfrentó. El hombre terminó
en guerra contra sí mismo. El hombre terminó en guerra contra el prójimo. El hombre terminó en guerra contra Dios. ¿Por qué? Porque es que no tenía otra cosa que expresar en esa condición tan afectada interna. Nosotros estamos afectados de locura, hermanos míos, producto del pecado. En nosotros no hay nada que dé un orden cierto, a no ser que lleguemos al medio santificador y Dios comience a reordenar las cosas de nuestra vida y eso sea la expresión de una sanidad maravillosa que nos va permitiendo ver las cosas con verdadera objetividad. Por eso, la purificación, hermanos míos, es ir quitando toda la escoria para aproximarnos a la pureza de Dios. Y eso comporta un enorme programa de integración interior. O sea que la purificación es el plan para producir en nosotros integridad interior. Porque si vamos quitando lo que nos divide, vamos quitando lo que estorba, la yunción, el acercamiento entre las partes nuestras, quitamos esos estorbos que no pertenecen a nuestra naturaleza, hermanos míos, vamos consiguiendo un ser íntegro, un ser totalmente unificado desde adentro, un ser cuerdo, un ser sano. Y entonces es cuando comenzamos a ver que nosotros sí realmente hemos estado locos, muy perdidamente locos. Uno se pone a pensar cómo hacía uno para desarrollar algún tipo de orden en la vida, no era mucho. ¿Por qué? Porque todo el tiempo uno estaba presionado a esos factores de locura, a esas condiciones internas que lo arrastraban, a esas pasiones, a esas fuerzas de impulsos, de deseos, de gustos inapropiados. Cuando al tiempo podíamos entender que nada de eso nos servía, pero no podíamos evitar que eso apareciera en las condiciones demandadas por un ser interior que no se pone de acuerdo por qué es lo que más le conviene, qué es lo mejor. Estamos totalmente enloquecidos y es allí donde viene esta experiencia de la paz con Dios, ¿ya? A través de este perdón y esta restauración que hace Dios y esta santificación, donde al ir sacando de nosotros todas esas fuerzas contaminantes, vamos descubriendo que la vida es otra cosa. La vida es un asunto maravilloso, que yo no necesito de pecado para sentirme bien y que es mentira que el pecado es una condición insuperable en la vida mía, porque hay otra forma de vivir donde el pecado no tiene territorio. Si vamos entendiendo todo eso, hermanos míos, vamos descubriendo que se nos regresa a la cordura que nosotros necesitamos, a las posturas saludables, ¿ya? Se quita toda esa condición contaminante, esa escoria, y va apareciendo una condición pura. ¿Por qué? Porque se hizo la purificación, ¿ya? Volvernos, entonces, producto de esa condición superada, volvernos uno con Dios en su propuesta de vida, ¿ya? En Isaías 55, en el versículo 8, el profeta dice, dejando ver que nos hemos distanciado de los caminos de Dios, nos hemos distanciado de los pensamientos de Dios. El profeta dice, porque mis pensamientos, hablando él de parte de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Es decir, imagínense
Dios va para un lado, nosotros para otro, porque no hay manera de ponernos de acuerdo con Dios hasta que no purifiquemos nuestra vida, saquemos toda esa basura que hay allí, y entonces descubriremos que Dios nos hizo para caminar por los caminos de Él, ¿verdad? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La gente dice, es que Dios, yo soy un ser humano. Eso es cierto, pero usted tiene que darse cuenta que usted como ser humano tiene libertad de parte de Dios para comenzar a hacer el camino de Dios, comenzando desde territorios muy elementales, muy sencillos, de modo que el camino que tiene tantos recodos en ese recorrido, poco a poco usted irá subiendo, levantando su nivel existencial a tal punto que llega un día en que usted descubre que los caminos suyos no son los caminos del mundo. ¿Ya? Sus caminos son los caminos que lo aproximan a Dios, no los caminos que lo reducen al mundo. ¿Por qué? Porque ha producido una reintegración de su vida y se ha regresado a la comunión y la cercanía con Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, cuando él dice, oigan, ustedes deben saber que nosotros ya somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ya? Dice en el versículo 3 de ese texto, de primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Nosotros entonces comenzamos a ir acercándonos a los pensamientos de Dios, a las expresiones de su voluntad. ¿Ya? El salmista en el Salmo 139 expresa un regocijo enorme porque se ve ya más cercano a ciertas expresiones del pensamiento de Dios y se emociona porque descubre la grandeza de ese pensamiento de Dios. Qué interesante es uno abrir los ojos y darse cuenta de algunas ideas del pensamiento de Dios que no son muchas. Con unas poquitas uno tiene para decir, esto es extraordinario, esto es único, esto nada tiene que ver con lo que en el mundo se da. El salmista en el capítulo 139, oiga bien, versículo 17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Fíjese que ya él entró a la intimidad del pensamiento de Dios. Ya él está descubriendo esos secretos que cuando mira lo que hay en el mundo dice, pero qué diferencia, qué distinto es todo eso. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Mire usted ese salmista emocionado. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, solo bajo los efectos de su pensamiento. ¿Ya? Cuando me meto en el pensar de Dios, hermano, yo puedo descubrir que no importa que se me vayan años, yo podré estar totalmente metido en el ambiente de los pensamientos divinos y todavía no abarco en lo mínimo la grandeza de ellos. Y me son suficientes para nutrirme, para entusiasmarme, para darme sentido, para darme el gozo y la paz que necesito. Cuán preciosos me son, Señor, tus pensamientos. Qué bueno es que podamos, en ese proceso de purificación, ir acercándonos a ese pensamiento de Dios para encontrarle un sentido a la forma de pensar válida que nos va a sacar de los rudimentos propios de este mundo, donde se piensa con tanta necedad, se desubica la gente con tanta facilidad alrededor de tonterías, de superficialidades, de cosas sin sentido, donde la gente termina entretenido alrededor de bobadas, hermanos, perdónenme la idea, pero es eso, la gente entretenida por cosas simples, porque no hay un pensamiento válido de fondo. Cuando Dios comienza
a depurar esto en nosotros, vamos descubriendo la riqueza del pensar de Dios y uno dice, yo con esto vivo todo el tiempo que tenga que vivir, yo con esto puedo permanecer firme en esta manera de vivir, puedo con esto nutrirme una eternidad, porque ese es el poder de los pensamientos de Dios. Cuando aprendemos a descubrir el secreto de su voluntad, cuando haciendo el ejercicio de purificación no nos conformamos a este siglo, sino que transformamos nuestros pensamientos o transformamos nuestra vida conforme a la renovación de nuestros pensamientos, de modo que comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios agradable y cuál es la voluntad de Dios perfecta. Hermanos míos, eso hace diferencia. Y eso lo vive usted en la iglesia. Eso es una experiencia de la iglesia. Por eso usted termina sin darse cuenta en su sencillez humana, aún en medio de sus limitaciones. Usted no va a ser el hombre más inteligente del mundo, pero cuando usted habla con esta claridad, la gente se queda mirando y dice, ¿y este de dónde saca eso? ¿Este de dónde saca eso? Es que usted comienza a hablar con una propiedad distinta, porque usted comienza a manejar argumentaciones que están a otro nivel, que están en otra perspectiva. La gente se asombra. Y usted dirá, ¿y de qué se asombra? Si eso es lo normal de lo nuestro. Usted dice, es que eso es lo que nosotros manejamos en nuestra iglesia, es lo que vivimos, esto es lo que entendemos de parte de Dios. Y va dándose cuenta que Dios está haciendo maravillas en la cabeza suya, porque se está depurando toda su vida. Nosotros entonces volvemos también a ser uno en nosotros mismos. ¿Ya? A ser uno en nosotros mismos y dejamos de estar peleando tanto con nosotros mismos y dejamos de estar tirando la pelea interna a lo externo y dañando nuestros espacios relacionales, porque si no nos sentimos bien con nosotros mismos, no nos vamos a sentir bien con nadie. Porque necesitamos que eso se reintegre. Cuando comienza a darse esa reintegración en nosotros, va apareciendo un ser humano con una dimensión distinta de sus posibilidades existenciales. En Mateo, en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, usted descubre en el versículo 33 algo interesante. En el texto de Mateo 6, 33, que está señalando un elemento de depuración interior. Usted no está viviendo ese conflicto de estar interesado en conseguir esto y al mismo tiempo interesado en conseguir esto otro. Igual ese deseo de lograr esta meta, ese deseo de lograr esta otra meta, y al final nunca se siente satisfecho, porque si se le dedica a una cosa, pierde la oportunidad de hacer otra que también la quiere tan intensamente como lo primero. ¿Y sabe usted qué es eso? Es un infierno. Eso es un infierno. Un continuo estado de insatisfacción. El que logra integrar todo allá adentro, entiende las palabras de Jesús cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, dedíquense a la meta de vivir a la altura del presupuesto de Dios y de cumplir con las demandas directas de Dios. Conságrense a eso. Y todo eso que eran sus objetivos en la vida, sus metas importantísimas, definitivas, todas esas cosas le van a ser añadidas. Usted llegará a esas metas unificando su vida alrededor de la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Espero que esté siendo claro. Espero que esté siendo claro, porque es que hay
tantas cosas en las que nosotros nos diluimos sin saber que con eso nos estamos desbaratando por dentro. Y necesitamos adquirir una disciplina extraordinaria, una disciplina interior en nosotros que nos ponga en ese plano de mover todo nuestro ser alrededor de objetivos completamente claros, de metas concretas, y saber qué es lo que por dentro nos está fragmentando tanto. Uno en la iglesia descubre eso. Uno se descubre atomizado por dentro. Uno se descubre con tantos anhelos, con tantos deseos, que todo lo tiene que reducir a sueño. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar a tantas cosas juntas. Y si se aplica a una, dejando al margen otras, su sentimiento de insatisfacción se va a ver. Porque usted no tiene cómo crear una unidad interior que se mueva solo en una dirección. Usted no tiene cómo adquirir ese tipo de cordura, a no ser que llegue a la iglesia y haga el proceso de purificación en este programa espiritual de la santificación. En el texto de 2 Corintios capítulo 10, hablando de las herramientas que tenemos nosotros de parte de Dios en la estructura de la iglesia para lograr esas metas trascendentes, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, no es el poder de nuestras pasiones comunes, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. La gente, muchos hermanos de la iglesia me dicen, hermano, es que desear uno ser rico no es nada malo. Desear uno ser rico no es nada malo. Entonces yo le digo, sí es malo, porque usted no vive la riqueza que tiene. Si usted desea ser rico es porque se ve muy pobre, porque se ve muy necesitado. Y eso es muy triste, porque si usted descubriera cuánto tiene, si usted viviera la experiencia de esa plenitud que se le ha concedido, si usted quemara toda esa filosofía barata de los criterios sociales, económicos, del capitalismo y de todas las fuerzas estas, usted se daría cuenta que usted no es un pobre diablo, que usted es un hombre muy rico, que usted es una mujer muy rica. De modo que si yo la veo a usted, si yo lo veo a usted con un gran deseo de tener riqueza, de adquirir riqueza, es porque usted no ha visto nada, no ha entendido nada. Pastor, es que si uno no lo desea, no le llega. Filosofía barata del positivismo, y caló en nosotros, y nosotros hemos creído ese cuento, y no hemos entendido que no es nuestro deseo el que nos enriquece, es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos desubicados, hermano. Yo digo el dicho de mis abuelos, o yo cantar el gallo y no sabe dónde. Decimos una cantidad de cosas y manejamos una cantidad de criterios donde todo lo que hacemos no es cristiano. Es desenfocado porque no hemos entendido todo lo que como cristiano tenemos como realización. ¿Por qué? Porque no hemos vivido nada. Cuando yo veo a un hombre codicioso, muy interesado en conseguir a través de sus esfuerzos y su lucha, que a veces lo vuelve una persona malintencionada, calculadora, deformada en sus intereses, materialistas, digo yo, no ha vivido nada, no ha conocido nada. Necesita que esas cosas que le contaminan la vida, que adquirió como filosofía existencial, puede ser en la casa o en el ambiente social donde se desarrolló, que eso se queme, que haya purificación para que descubra, después de que todo eso se vaya, que no necesita entrar en eso común del mundo, de su codicia y su avaricia,
porque el Dios nuestro sabe cómo tenernos bien, cómo sacarnos adelante y cómo hacernos exitosos, no para propósitos egoístas, sino para la grandeza de su propósito maravilloso y eterno. Aquí dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas, derribando argumentos, todo eso que nosotros elaboramos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, esta es disciplina espiritual, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es otra cosa. Y esa es obra de la santificación dentro de la estructura espiritual de la iglesia. Y por eso hoy estoy diciéndole al Señor, Señor, ábrele los ojos y permite que lleguen los que no han llegado. Los que llevan 10 años con nosotros y no han llegado. Llevan 20 años con nosotros y no han llegado. Se bautizaron con nosotros y no han llegado aún. ¿Por qué? Porque aún no han vivido ese proceso de purificación que les quite esa fuerza, ese poder del pecado, ese poder de la maldad, ese poder de la carne, de las pasiones, de los intereses, de los impulsos, de los instintos, del ego, de todas esas distorsiones existenciales que deben poco a poco irse desprendiendo porque son escoria frente al oro puro de la existencia de un hombre en Dios. Cuando el creyente es capaz de enfrentarse al mundo, vaciando todo lo mundano de su vida, descubriendo eso y despreciándolo, porque a eso tenemos que llegar, despreciarlo. No es salir como con esa tristeza de que estamos dejando algo que para nosotros sigue siendo precioso. Ay, pero lo tengo que dejar porque ya me entregué al Señor, pero mire lo que me quedó, mire, tan precioso, tan hermoso, pero yo tengo que seguir con el Señor, pero miren, qué tan lindo es. ¿Ya? No. Si lo dejamos es porque no tiene valor. Porque hemos descubierto lo que realmente tiene valor. Si renunciamos a eso, es porque hemos descubierto algo más grande. Hemos encontrado un territorio mucho más hermoso, más válido. Nos vaciamos de todo eso del mundo. Nos desprendemos del ego, que no es el orgullo nuestro, sino un producto mundano, cultural, que toma el lugar nuestro y nos hace sentir que así debe ser. Y nosotros, elementales, seguimos un juego engañoso, mentiroso. En Santiago se le dice a los creyentes, ustedes son adúlteros. Ustedes son adúlteras. Ustedes no entienden que la amistad del mundo es enemistad para con Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el problema de lo del mundo es que es cosa de deseos, de pasiones, de impulsos, de cosas que no son reales. Usted las ve, pero no son reales. Y por eso dice el texto, el mundo pasa, porque está hablando no de el mundo físico, no se está refiriendo a la tierra como el elemento físico, no se está refiriendo a lo natural, se está refiriendo al mundo del hombre, el mundo cultural del hombre. Ese mundo siempre pasa. El mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece firme, permanece para siempre. Soltar el mundo, eso es purificación. Que usted comience dentro de la iglesia a descubrir toda la mentira del mundo.
Muchas veces yo me pongo a pensar todos los cuentos que me metieron en la cabeza en mi tiempo de formación, desde niño. Todas las motivaciones para estudiar, para prepararme, alrededor de cosas que luego a través del Evangelio fui descubriendo que era una mentira. Hay otras razones para hacer esas mismas cosas que no son las que el mundo le dice a uno, no son las propuestas que el mundo hace. Y uno puede llegar a esas metas. Dios me dio oportunidad de conseguir algunas de esas metas, pero me las dio desde otra perspectiva. Y por eso para mí no ha sido difícil haber hecho todo eso y entender que nada de eso es el objetivo de mi vida. Son herramientas que Dios coloca en las manos nuestras, pero hay gente que considera que eso es conquistar el mundo, que eso es conquistar la gloria, que eso es obtener metas extraordinarias. Hermanos, es pura mentira. La única meta que vale la pena es Dios. Lo demás es un engaño, por bonito que se vea. Pero eso mismo nos lo da Dios. Esas cosas nos las da Dios depuradas desde un territorio limpio, visionándolas no como cosas definitivas, sino como elementos que Dios nos da en su gracia y las coloca en nuestras manos para un buen uso que corresponda al bienestar general de todas las personas con las cuales nosotros tengamos relación. ¿Ven ustedes? La limpieza que va quitando todos los derechos del mundo en relación con nuestra vida. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, ¿ya? Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 21, segunda carta a Timoteo 2, 21, el apóstol Pablo le dice así, que si alguno se limpia de estas cosas, fíjese, si alguno se purifica de esas cosas, si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿No le parece esto muy saludable? Este enfoque filosófico existencial, ¿no le parece mucho mejor que eso de vivir todo el tiempo desesperado, angustiado, presionado por el deseo de lograr, alcanzar, por el deseo de conquistar, y luego que llegan las cosas, descubrir que tiene que trazarse otra meta porque nada de eso es suficiente? No, pero si nos limpiamos de toda esa mentira, de todos esos contaminantes, de todas esas cosas de las que podemos ser purificados, nos damos cuenta que nos volvemos instrumentos válidos para honra, instrumentos apartados, santificados, instrumentos útiles al Señor, ¿ya? Y dispuestos siempre para hacer lo correcto, no para cometer burradas, no para hacer cosas necias, no para actuar con inconsecuencia frente a la vida. Eso, hermanos, es definitivo. Eso es definitivo. Pero simultáneamente decimos que se le da vida al hombre nuevo. Fíjense que estamos matando a ese hombre viejo, esas condiciones contaminantes nuestras que son las condiciones del viejo hombre, y aparece un nuevo hombre que va tomando el dominio de todo el ser, logrando la eficacia para el propósito de Dios, ¿ya? Y esto es grandioso, porque es una obra que realiza el Espíritu de Dios en nosotros. ¡Aleluya! Si yo voy acabando con eso otro, va surgiendo por el poder del Espíritu dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia no está el Espíritu. Dentro de la iglesia va surgiendo un hombre nuevo,
unas condiciones extraordinarias, nuevas. En la segunda carta de Pedro vamos a hacer esta última cita bíblica. Segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, en el versículo 3. Oigan estos textos maravillosos. Dice esta carta: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a las cosas que son conforme a la santidad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es ese que nos llamó por su gloria y excelencia? Dios. Porque esas cosas nos abren ese conocimiento, y ese conocimiento nos da acceso a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora entienden lo de puros, lo de purificación. ¿Con qué nos identificamos? Con la condición pura, con la condición no mezclada de Dios. Y entonces nos hace partícipes de la naturaleza divina, ¿ya? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia, eso nos corresponde a nosotros. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Fíjense ustedes que es todo un sistema progresivo. Al conocimiento, dominio propio. Esto ameritaría todo un programa de enseñanza. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, miren ustedes, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Eso de que vamos a caer en pecado es muy probable, pero en la medida en que esto va tomando cuerpo, en que esta purificación va tomando lugar y va apareciendo la condición nueva de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que se nos fue dada mediante su poder, para que nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esas cosas, cuando las vamos dejando desarrollarse, que se perfeccione, añadiendo a la fe virtud, ¿ve? Añadiendo elemento tras elemento hasta llegar a la pureza del amor, ¿ya? Amor, afecto fraternal y luego amor. Cuando llegamos a esos niveles, es imposible que nosotros no demos frutos como hijos de Dios. Es imposible que fracasemos. Es imposible que nosotros caigamos. Y fíjense que estoy hablando de cosas imposibles. Ahora, yo me puedo descuidar, yo me puedo abandonar, yo me puedo tirar a ese ambiente superficial de una vida religiosa cómoda bajo el argumento de que ya tengo mucho y entonces puedo fracasar. Pero si yo me mantengo firme en este desarrollo de santificador que Dios está haciendo en mi vida a través de la iglesia, hermanos, vamos a ser indestructibles, vamos a ser intocables por el mal, vamos a ser victoriosos permanentemente. Inténtelo, mírasele a esto, dispóngase.
Si usted me ha entendido la idea, yo sé que usted va a crear cosas distintas en relación con su vida y va a permitir que este proceso se dé. Pero usted lo primero que tiene que hacer es llegar a la iglesia. Y ese es el pedido que hago hoy. Tome decisiones y dígale al Señor, Señor, me uno a la iglesia. Alguien que le escuche decir eso va a decir, pues usted ya está en la iglesia. No, yo he estado socialmente en la iglesia, pero llegó la hora en que yo le permita a Dios, por su Espíritu y por su palabra, lograr esa purificación que necesito para salir de todo este cuento mentiroso en el que he estado y poder comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta es la victoria de la santificación de Dios, porque es un regalo de Dios por Cristo Jesús dentro de la iglesia. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por esta claridad que has permitido llegar a nosotros, Señor. Esta visión de las cosas que nos abre los ojos y nos permite entender el propósito tuyo con la vida nuestra. Gracias, Señor, por esta experiencia maravillosa, de este conocimiento que nos está abriendo una perspectiva tan grande, Señor, para vivir victoriosos como cristianos y poder vencer tanta condición equivocada que se ha apoderado de nuestra vida y nos mantiene sumidos, Señor, en condiciones que nos postran frecuentemente, nos reducen, nos anulan, nos quitan la victoria. En el nombre de Jesucristo, entonces, nos disponemos a aceptar esta propuesta que se nos ha hecho. Y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones radicales, de modo que comencemos esta experiencia, iglesia, de una manera ideal, acercándonos al propósito de la perfección a la que nos ha llamado. En el nombre de Jesús el Señor, estamos para vencer, estamos para salir adelante, estamos para estar por encima de todas las condiciones, Señor, negativas de este mundo. En el nombre de Jesús, dale a tu pueblo esta oportunidad. Y estas personas que en este día han tomado decisiones, aquellos que se han postrado ante ti tomando decisiones, Señor, a ellos ábreles la mente y despiértales la conciencia clara de lo nuevo que viene para su vida y convéncelos que están tomando la mejor decisión de su historia. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo el Señor. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, esas decisiones nos van a sostener y va a vivir usted victorias que usted no se imagina, que usted no ha conocido. Dios les bendiga. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias, Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela
desgracia y dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.